Seguimos en Enfoco, estamos con el doctor Leonardo Rossi hablando de la actualidad, hablando de su vida y un poco de cómo es el desarrollo de la medicina en nuestra ciudad. El doctor va a estar respondiendo la pregunta que dejó nuestra invitada anterior, que fue Sandra Torres. Ella es encargada de lo que es el refugio Aníbal Zopi, y le ponemos la pregunta para que Leonardo Rossi pueda contestar. Sandra Torres quiso preguntar al próximo invitado, ¿te gustaría visitar el refugio Aníbal Zopi y ver cómo se trabaja desde lo municipal en la atención canil? Sí, sí, por supuesto. Sí, es interesante, es bueno que exista. Había una época que pasaban a cobrar $1, ¿verdad? Sí. Para sostenerlo. Yo me acuerdo que recaudaban ese dinero. Y la verdad es que estaría muy interesante, sería bueno. ¿Tenés mascotas en tu hogar? Tengo, sí, una perra, una ovejero alemán, y un gatito que resulta que en pleno invierno yo salía una noche de sanatorio y entraba el gato caminando por la guardia. Y lo dejé en la guardia, que estaba calentito, me fui a ver los pacientes y cuando volví me iba a subir a la camioneta y me acordé que estaba el gato en la guardia, así que volví a buscarlo. Sí. Caí con el gato a casa y los chicos estaban enloquecidos. Chochos. Y bueno, si no lo reclama nadie en 7 días pasa a ser nuestro. Así que después logré que se quede con nosotros. Lo incorporaron. Reclamó. Sí, así que tenemos un perro y un Está gato. muy bien. Mencionabas recién de la guardia y lo hablamos anteriormente. Y te quería consultar si la guardia es un espacio donde todo médico tiene que pasar sí o sí. No, no necesariamente. A ver, es muy importante para lo que uno quiere hacer en la vida, tener su tiempo como médico asistencialista. Digo eso porque, bueno, la mayoría de los médicos cuando se reciben después hacen una especialidad y bueno, muchas especialidades te exigen generalmente hacer un año de medicina interna o de clínica. Hoy la facultad, la de Rosario, la UNR y la privada, nosotros con la cual tenemos convenio, hacen, como te decía hoy, en 6º año lo que se llama la PFO, que es la práctica final obligatoria. Sí. Son estudiantes de medicina avanzada, sin matrícula, pero ya tienen todos sus conocimientos de la carrera y hacen guardias. No solo guardias, están con alguien al lado haciendo la guardia, ¿no? Y bueno, particularmente los que vienen del UNIR al sanatorio, nosotros les hacemos estar en la guardia con un médico responsable, que es el que está en ese momento de guardia. También los hacemos rotar por el piso, a ver a los pacientes. Les enseñamos, o les terminamos de explicar la parte práctica de cómo es la implementación de una historia clínica, ya sea de consultorio o de internado, que son distintas. Y bueno, muchas veces también, si tienen un perfil quirúrgico, los dejamos entrar a la cirugía. Está bien, está bien. ¿Y en lo personal, guardias? ¿Tuviste muchas horas de guardia? Sí, cuando me vine a Rufino, sí. Cuando yo me vine a Rufino, que un poco lo que te contaba, en el 2000, el sanatorio, justo mi papá, antes de fallecer, armaba la terapia, y el sanatorio necesitaba, o cualquier institución que tiene una terapia necesita un médico de guardia. Y en ese momento armamos una sociedad entre 23 socios, todos con la misma porcentaje, que hoy sigue estando igual, pero no son 23, muchos desgraciadamente han fallecido. Sí. Pero somos un grupo de trabajo que somos hoy 6, 8, hay un bioquímico y médicos, que somos los dueños, digamos, de la institución. Sí. Y bueno, te decía, en esa época, los 23 socios hacíamos guardia. Había un kinesiólogo también como socio, que no hacía guardia obviamente porque no era médico, pero hacíamos guardias, que fue lo que hicimos durante como 10, 15 años, independientemente de la especialidad que tuviéramos. Sí, sí, sí. Al único que no lo dejábamos hacer guardia, y era el primero que quería hacerla, Claro. pero estaba siempre al llamado, era el doctor Parra. Después, bueno, los más jóvenes, después del doctor Parra hubo un montón de médicos también que no eran de la edad del doctor Parra, pero que sí, en esa época
eran mucho más grandes que yo y hacían guardia también. O sea, todos hacíamos guardia. Entiendo que la relación del doctor Parra viene por parte de tu papá y vos incorporaste y la continuaste, ¿no? Porque siempre has tenido una buena relación con él. Yo siempre tuve buena relación con todos los médicos. Pero bueno, el doctor Parra fue como mi segundo padre. Cuando falleció mi viejo y yo me vengo a Rufino, me pegué a él. Y la verdad es que adquirí muchísimos valores de los que tiene el doctor, que son muchísimos. Uh-huh. Y bueno, siempre estoy al lado de él, lo voy a visitar siempre. Lo quiero muchísimo, es una excelente persona. Bien. Leo, yendo ya al trabajo en sí y a cómo es un momento crítico, por llamarlo, porque mencionabas anteriormente esta situación de se encontraron alguna vez con un colectivo que había chocado y que quizás no están las camas necesarias para los primeros auxilios y demás. ¿Cómo es, o cómo se implementa o cómo se trabaja en un momento crítico, cuando te encontrás con una situación que necesita una atención urgente? ¿Cómo es el despliegue en sí, en este caso del Sanatorio Modelo, si lo querés tomar como ejemplo? Sí, es muy importante el médico que está en la emergencia, que haga bien el triage, que se llama. Sería la primera evaluación. ¿Quién realmente necesita como urgente una asistencia y quién no? Cuando uno está ahí, espera que lleguen. Y a medida que van llegando, uno lo va solucionando las cosas. Uh-huh. Pasaron 2 o 3 veces. En estos 23 años, no fue mucho tiempo, muchas veces. Pero lo hemos hecho muy bien. Yo creo que la verdad es que siempre quedamos satisfechos que hemos podido dar todo lo que podíamos dar y que lo que dimos alcanzó. La verdad es que es una situación muy desesperante. Por ahí uno no lo piensa, después que pasan a lo mejor 24 horas que estás encerrado solucionando problemas, porque estás todo el tiempo haciendo eso, uh-huh. Es como que te relajás y empezás a recapacitar y ver las cosas que fueron pasando. Sí. Pero bueno, uno instintivamente va solucionando todos los problemas que existen en ese momento. Claro, claro. Tuvimos inclusive un muchacho internado como 1 mes porque tuvo un neumotórax, un sanjuanino, que tuvo un neumotórax, que es cuando se te pinchan los pulmones, sí. Bilateral. Y lo querían mandar a buscar con un helicóptero sanitario y no estaba contraindicado el tema del despegue por las presiones, así que se quedó acá. Y fue el que más tiempo estuvo internado, me acuerdo. Y como a los 6 meses fuimos con el doctor Matteljan a un curso a San Juan y íbamos caminando por la peatonal y lo encontramos. ¿Ah, sí? Él nos encontró a nosotros, así que la verdad que fue muy emocionante, muy lindo. Y siempre que pasan nos dejan regalos. La gente, porque eran colectivos que venían de Mendoza, de San Juan, uno de Chile. Y siempre que pasan nos pasan a saludar, nos dejan algún obsequio. Uh-huh. Como que están agradecidos de lo que dimos. Claro. Mencionas también en cuanto a estas situaciones complejas, a lo mejor de un colectivo que significa que haber mucha gente dentro de ese vehículo en sí, pero si no son todas situaciones puntuales, ¿no? Pero complejas también en algún punto. Sí, a mí me toca siempre, por el hecho de mi especialidad, a veces terminar de resolver cuestiones de urgencia, como le puede tocar a los cardiólogos con respecto a lo que tiene que ver con otro tipo de patologías. Claro. Pero bueno, en el momento que pasa eso estamos todos los médicos. En el sanatorio y bueno, en la clínica ahora se ha incorporado también al grupo de trabajo, estamos interactuando con los médicos de allá, algunos vamos allá a la clínica, vienen a trabajar, uh-huh. Algunos vienen al sanatorio. Y bueno, un poco pasa lo que hoy decía, no hay tantos médicos y los pocos que hay tenemos que tratar de eficientizar el escaso recurso humano que hay. Claro. Vuelvo a la situación anterior, una situación compleja donde hay que resolver. ¿Cómo se hace? Porque recién decías, después con el tiempo pensás todo lo que hiciste, pero mientras trabajaste, mientras resolviste. ¿Cómo se hace para despojarse de todo tipo de sentimientos, subjetividad o lo que le pueda pasar a cualquier ser humano cuando se encuentra en alguna situación crítica y hay que resolver? Mira, la verdad... Por eso sos médico, pues sos persona. A eso me refiero. Sí, pero las cosas que a uno le pasan son otras. Por ejemplo,
uno sabe que hace todo lo que puede y si las cosas no resultan es por una cuestión biológica o que tenga que ver con la patología o por el problema puntual. Pero hay cosas que te quedan por ahí. Se había pasado, me acuerdo, en uno de los accidentes. Estamos con el tema de los accidentes, charlamos de eso. Había una nenita caminando por el pasillo buscando a la mamá y al papá. Y resulta que el papá había fallecido y la mamá la teníamos en la última cama de terapia, tenía todo un corte, me acuerdo, en toda la espalda. No sé si le dimos como 40, 50 puntos. Y tenía una fractura de cadera y estaba en un solo grito. Así que en el medio de todo eso tener que contener a esa nena, una nena de 5 o 6 años. Esas cosas son las que impactan. Las que por ahí te quedan como recuerdo. Después, si hiciste 10 puntitos o hiciste 50, lo mismo. O si tuviste que suturar un hígado porque el hígado estaba estallado, es parte de lo que uno hace, ¿no? Pero las otras cuestiones son las que te llevan. Es algo realmente que se siente como algo que no es de todos los días y eso te queda. Sí, aparte supongo que es algo que en la carrera nos enseña. Más allá de que te vas preparando y ya tenés un recorrido, es algo que te lo encontrás y ahí sí te enfrentás con una cruda realidad también. Sí, totalmente, sí, es verdad. Es algo que es duro porque hay cosas que por ahí uno no... En el momento es que no pensás, trabajás y estás ahí. Claro. Y no te queda otra. Recién mencionabas la Clínica Santa Fe como otro de los establecimientos de cobertura de salud. Ahora mirándolo en retrospectiva, ¿qué te pasa con esta fusión que se dio en su momento? ¿Hace 2 años ya de esto? 2 años, sí, en octubre hace 2 años. ¿Qué evaluación podés hacer? ¿Fue acertado? ¿Una cuestión de mejorar la salud en Rufino? Sí, mira, a ver, un tema muy largo. El tema es así, la clínica estaba en una situación crítica, que se cerraba, sí. O venía un grupo de Rosario a hacerse cargo, que no era ni el grupo Oroño ni el grupo Gama. Era un grupo que tiene la política, y lo ha demostrado en distintos lugares donde se han instalado, de hacer lo que se llama la atención primaria en estos lugares y centralizar todo en Rosario. Y va eso en contra de lo que toda la vida uno pregonó. Yo me vine a vivir a Rufino tratando de siempre, dentro de todas las posibilidades y todas las barreras que hemos tenido, de tratar de hacer una medicina del mismo nivel que en Rosario. Yo siempre digo que la vara que tengo es la de Rosario. Yo enseguida comparo cómo se trabaja allá y cómo se trabaja acá. Y no tenemos nada que envidiarle a la gente de Rosario. Por ahí, hablar así en plural o en general, decir Rosario, bueno, en Rosario hay lugares buenos y hay lugares malos. Hay médicos buenos y hay médicos malos. Sí. Pero bueno, un poco el concepto de la gente es que si se va a una ciudad más grande, le va a ir mejor. Y con esa idea te tendrías que ir a atender siempre a Estados Unidos. Claro. Pero la realidad es que estoy muy conforme, todos los días me acuesto con la conciencia muy tranquila y feliz de que podemos ir haciendo cosas al mismo nivel dentro de las posibilidades que existen en Rosario. Uh-huh. Y seguimos con idea de seguir incorporando servicios, pero bueno, cada servicio tiene que ir de la mano de recurso humano. O sea, vos no podés tener un tomógrafo si no tenés un especialista que haga informe de tomografía. Claro. Por más que se informe a la distancia, no es lo mismo. No podés tener un ecógrafo si no tenés un ecografista. No podés armar un servicio de hemodinamia si no tenés un hemodinamista. O sea, hay cosas que van de la mano del especialista, del médico, del recurso humano. Y bueno, lo hemos ido haciendo a medida que fuimos incorporando gente. Uh-huh. La mitad de los médicos que hoy están en Rufino trabajando los traje yo. Desde el primero que nos vinimos juntos, que es el doctor Gustavo Ceredix, que siempre digo que vino Gustavo la medicina ha cambiado, por supuesto para bien. Uh-huh. Después se han ido sumando un montón de médicos muy bien preparados. Y bueno, en la clínica también existen médicos bien preparados.
al punto que lo más importante es que hay voluntad de trabajar en equipo, que eso es lo que hace que las cosas funcionen como funcionan en todos lados. Claro. Nosotros todos los días a las 7 de la mañana, todos los días, nos juntamos y discutimos todos los casos. Charlamos de todos los pacientes que están internados. No es lo mismo que si uno solo tiene que tomar decisiones sobre ese paciente. Claro. A veces somos 8, 10, 3, 5, pero siempre todos los días nos juntamos, hasta los domingos. A la cabeza está el doctor Seredi, que es el terapista y el responsable de la terapia. Y cada uno opina dentro de su especialidad y sus conocimientos. Tenemos un muy buen servicio de clínica, tenemos línea directa con la jefa de infectología del Grupo Gamma, sí, cuando hay casos complejos de infectología. O sea que tratamos de hacer lo mejor para la comunidad, para la gente de Rufino. Así que bueno, es un poco esa la idea, seguir sumando gente dentro de las posibilidades. Si conseguimos gente, tenemos una deuda con la clínica, de incorporar más médicos en la clínica también, que también vengan a trabajar al sanatorio y que se sigan interactuando. Pero bueno, un poco las consecuencias de lo que está pasando en la clínica, volviendo a la pregunta original, es justamente que principalmente se quedaron sin médicos. Claro, y quizás se me ocurre que si no hubieras visto, vos y la gente que te acompaña, esta predisposición a trabajar en equipo, a lo mejor no se hubiera tomado esa decisión en aquel momento, ¿no? No, es que no hay otra forma de trabajar. Sí o sin equipo, ¿no? Es que, o sea, uno copia lo que a otro le va bien. Si vos sos individualista, sos muy personalizado en tus decisiones, las cosas no van a andar bien. Y es fundamental trabajar en equipo. Es fundamental que opine el ginecólogo, el urólogo, el traumatólogo, el cardiólogo, todo, porque, a ver, yo siempre digo, cuando tengo que operar un tumor de colon, yo no opero un colon, opero un paciente. Claro. Entonces, mi función se termina cuando yo salgo del quirófano y lo tiene que recibir el terapista. Y el terapista es el que tiene que controlar que el medio interno, todos los parámetros, todos estén perfectos para que el paciente después se pueda ir a su casa. Y como digo siempre, no operamos un intestino, operamos un paciente que tiene corazón, pulmón, hígado, cerebro, riñones, y todo eso tiene que funcionar. Si no, ¿de qué sirve haber hecho una cirugía estrictamente oncológica, que lo hiciste perfecto, no dejaste nada, nosotros decimos R0, o sea, hacer una cirugía radical y después a lo mejor es una falla renal y se muere porque nadie tuvo la precaución de incorporar los líquidos que son necesarios. Claro. Leo, ya como para ir terminando, ¿qué esperas de la salud de Rufino acá a 10 años, más allá de que vos sos parte de todo esto y protagonistas? ¿Qué esperás? ¿Qué es lo que mirás hacia, pensando en esto que decías recién, que el norte es lo que sucede en Rosario, para replicarlo aquí? Mirá, la idea que nosotros tenemos es seguir incorporando recursos humanos y a la par de eso, sí, sumar tecnología. Yo tenía un profesor en tercer año de la facultad, el doctor Azar, era mi profesor de semiología. Y era un poco, él agarraba por año 3, 4 alumnos y era como el tutor de nosotros. Y me decía, usted, Rossi, íbamos a comer a la casa una vez por mes. Yo me llevaba siempre algún lechón de acá. Y me decía, usted, Rossi, porque él conocía a mi papá le mandaba pacientes. Y lo único que tiene que tener usted, dice, cuando se vaya a vivir a Rufino para que le vaya bien, son 3 cosas. Dice, una infraestructura que la tiene, dice, la va a tener mejor, peor, más pintada o más arreglada, o con una cortina eléctrica o con una cama eléctrica. Tecnología, que eso lo hemos incorporado, lo fuimos incorporando sobre todo ahora con el Instituto del Diagnóstico. Sí. Y lo más difícil, me decía siempre, ya en esa época, te estoy hablando del 88, 90, que era cuando yo estaba estudiando, que cursaba semiología, lo más difícil era el recurso humano. Ya en esa época él veía que iban a faltar médicos. Entonces me decía, júntese con una serie de amigos y váyanse todos a trabajar allá a Rufino, que le va a ir muy bien. Y eso fue un poco de ese consejo, siempre lo llevé adelante, lo tuve.
Y vinimos al principio, el doctor Seredi junto conmigo, venía una vez a la semana un gastroenterólogo muy reconocido de Rosario, que es el doctor Luciani, venía el doctor Di Capua, que es otorrino, o sea, veníamos con distintas especialidades que acá no estaban. Cardiología estaba la doctora Tesmer y el doctor Martínez, pero bueno, Gustavo es como que venía con algo más nuevo, más actualizado. Y de esa manera armamos un equipo de trabajo y después se fue sumando un montón de gente, muy buena gente, principalmente buena gente. Y bien, la verdad que muy conforme con todo lo que podemos hacer y brindar. Ya estamos en la parte final de nuestro programa, estamos en Enfoco, como cada miércoles, para hablar y para conocernos un poquito más. Recién decía Leo Rossi que le gusta trabajar en grupo, que entiende las cosas de esta forma y es la única forma de avanzar. Leo Rossi se puede definir como un hombre de grupo, un hombre destinado su vida a la salud. ¿Y qué más le podemos agregar a esa definición? Sí, es algo que en algún momento me he replanteado y mucha gente, muchas personas cercanas me han dicho que hay una familia que hay que atender. Es como que uno se siente un poquito en deuda por no darle todo lo que uno quisiera darle o debiera darle a una familia. Pero bueno, tengo la suerte que la persona que está a mi lado es médica y entiende esto. Mi mamá lo entiende, toda la vida se dedicó a esto. Y bueno, un poco la preocupación que uno tiene es que los chicos también lo entiendan. Claro. Porque a veces nos perdemos los actos de los colegios, nos perdemos la fiesta final del patín o el acompañamiento a las prácticas de rugby. Entonces eso es algo que por ahí me preocupa, pero que espero en algún momento poder hacer, lograr poder retribuir todo eso esa mezquindad, entre comillas, claro, que uno le brinda a la familia, retribuírsela de otra manera. Le agradecemos al doctor Leonardo Rossi por haberse acercado aquí a los estudios de Panamericana. Terminamos, pasó otro Enfoco, nos volvemos a encontrar nosotros el próximo miércoles para poder seguir hablando, para conocernos y para parar y para poder charlar entre todos. Nos reencontramos el próximo miércoles. Hasta la próxima.